Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Les extrañaba mucho. La última vez que estuve con ustedes fue en el 2020, por cierto, casi me quedo aquí. Una semana más y no entro a mi país. Hagamos algo antes de empezar, ¿sí? Ponga sus manos así, todos así, sí, listo. Ahora haga para la derecha, mire, sí. Y ahora para el otro lado, ¿sí? Y ahora para arriba, ya, ¿sí? Mueva las manos, relax, sí. Puede sentarse. Quiero saber, hacer una pequeña encuesta. Quiero saber, bueno, antes de empezar sí debo decirles de que mi familia, mi esposa, la iglesia en San Julián y en San Salvador les envían muchos saludos al pastor y a todos ustedes. Y pastor, disculpe, pero quiero promocionar algo. Fíjese que en nuestra iglesia, tanto en Calvary, San Salvador, como en todos los Calvarys, estamos promoviendo la cultura de tomar las enseñanzas escritas y volver a usar la Biblia en forma real, ¿sí? No virtual, porque esto nos permite tener quizás un contacto más íntimo con la palabra. Así que si en buena hora el consejo y la propaganda les funciona, pues yo me sentiría muy feliz de que lo tomen. Así que si tiene donde anotar, hágalo. Bien, hoy sí. Quiero hacer una pequeña encuesta. Levanten la mano, por favor, los que tienen algún negocio aquí en Los Ángeles. ¿Sí? ¿Nadie tiene negocio? Una. ¿Nada más? ¿Una? Dos. Pastor, ahí es donde está el pisto. Oye, son bromas. Levanten la mano los que son manager o tienen algún puesto de liderazgo en vuestros trabajos. Ok, hay más. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién más? 5. Y el pastor, porque el pastor también es empleado del Señor y pues tiene un puesto de liderazgo. Ahora quiero preguntar, ¿quiénes tienen un puesto de liderazgo en la iglesia? ¿Son líderes acá? Sí, hay más. Muy bien, excelente. Ahora levanten la mano, por favor, los que son papás, jefes de familia, o que son mamás, que son jefes también de familia. Muy bien, excelente. Ahora sí, dadas las encuestas, que hay muchos que pueden participar, quisiera preguntarles, yo necesito un consejo porque voy a poner un buen negocio, ¿sí? Yo necesito que ustedes me aconsejen y me digan 2 o 3 cosas que yo voy a necesitar, pero específicamente en qué. No le voy a pedir un consejo financiero. No le voy a pedir un consejo de qué negocio voy a poner. El consejo que yo le voy a pedir viene en razón a la materia prima, y es decir, a la materia humana, ¿sí? A las personas que yo voy a necesitar a mi lado para poder emprender ese negocio. Y quisiera escucharles, porque de verdad le digo, es un negocio fuerte y yo necesito por lo menos entre 10 a 15 personas que trabajen a mi lado y que sean de mi confianza, en las que yo pues pueda depositar esa fuerte carga en sus espaldas y que puedan sostener mis manos cuando yo esté flaqueando, y que puedan sostener mi espalda cuando yo quiera retroceder, y en lugar de ir conmigo para atrás, que puedan empujarme hacia adelante. Así que voy a empezar por el hermano enamorado. Hermano enamorado, desde atrás, ¿qué necesitan esas personas que yo voy a tener? Gríteme. De confianza, muy bien. A ver, de este lado, ¿quién más levantó la mano? Hermana que tiene un negocio atrás, ¿a quién necesito? Alguien que tenga motivación. Muy bien, de este lado. A ver, hermano, dígame. Que sea leal. Muy bien, esos son como atributos de la persona, ¿sí? Ahora, por favor, háblenme de cualidades. Sí, quiero que me digan qué cualidades. A ver, hermano. Que sea honesto. ¿Qué más? ¿Cómo? Visionario, por supuesto. ¿Qué más?
respetuoso, excelente. Miren ustedes, qué bárbaros, muy bien. Ahora díganme, ¿dónde encuentro esa gente? En la iglesia. Y miren, les puedo proponer, yo tengo en mi mente un par de perfiles, se los voy a decir. Y esos perfiles son bíblicos, ¿sí? ¿Qué les parece alguien déspota que le quita a sus mismos hermanos lo que tienen para ganarse su dinero y dárselos a otros que no son sus hermanos? ¿No les parece? Bien, ese es uno. Les doy otro. ¿Qué les parece alguien que es un bravucón semejante, que se para y no le importa a quién va a ofender? Y que si lo molestan o le incomodan, va a sacar su arma y le va a quitar la vida al que tenga enfrente. ¿Le parece a alguien así? No. Le voy a dar otro perfil. ¿Qué le parece un par de hermanos así, de mecha corta, como decimos en nuestro país? Para los que no son del Salvador, mecha corta significa que es un petardo o un cohete, como le llamamos nosotros, y que tiene la mechita así bien cortita y que ni le ha dado fuego a uno cuando ya explotó. Y esos, cuando yo vaya a hablar con ellos, ellos me van a salir bien enojados y no me van a respetar. Tampoco es un perfil, ¿verdad? No encaja con lo que ustedes me han dicho. Y les voy a dar el último. ¿Qué les parece a alguien que no tenga ni así de un poco de honestidad? Y que cada vez que hablemos de finanzas, él busque llenar su bolsillo. Y no solo eso, que día y noche yo no pueda despegar mi ojo de él porque sé que él me va a traicionar. Yo sé que usted está diciendo, hermano predicador, esa gente usted no la necesita. Bueno, por favor acompáñenme en la Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso del 12 al 16. Y cuando lo tenga, hoy sí se pone en pie, ¿sí? Para que volvamos a estirar las piernas, y eso me ayuda para saber que estamos listos para leer. Le cuento que en la iglesia que tengo el privilegio de pastorear en San Julián, Sonsonate, es una iglesia pequeña de 25 miembros, 20 niños. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Y este mensaje lo estudiamos hace 3 semanas, creo, y ha sido de mucha bendición para nosotros. Así que decidí pues compartirlo con ustedes. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos del 12 al 16. Leamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, él fue al monte a orar. Si usted tiene un bolígrafo y usted puede manchar su Biblia, por favor manche, fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y miren, porque Lucas es bien intencional en lo que va a poner. Es un tipo, Lucas era un tipo que no escribía las cosas por gusto. Él tenía un propósito. Entonces, por favor, también vuelva a marcar, pasó la noche orando a Dios. Y note que extrañamente, como en los otros evangelios, no dice que pasó la noche orando al Padre, porque era el papá de Jesús, sino que dice, pasó la noche orando a Dios. 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Ahora, por favor, subraye en su Biblia, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí les cambia el nombre en su figura ministerial, ya vamos a platicar un poquito de esto. Y da los nombres. En el 14, a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Por favor, marque también la parte final donde dice que llegó a ser el traidor. Y oremos al Señor. Señor, sabemos que tú haces todas las cosas con un propósito.
Y sin duda, Señor, sabemos que hoy en la mañana tuvimos ese hálito de vida de poder respirar y caminar y levantarnos, ir a la ducha, bañarnos y prepararnos para venir a escuchar tu palabra. Y eso porque tú quieres hablar a esta iglesia, quieres hablar a nosotros, quieres hablar a nuestros corazones y quieres que crezcamos, que seamos distintos y que podamos ser testimonio vivo de tu palabra. Así que por favor, Señor, que haga mella en nosotros, que pueda golpear tan fuerte en nuestro corazón que podamos entender. En tu nombre oramos, amén. Puede sentarse, hermano. El mensaje titulado el día de ahora de este estudio es: Jesús llamó a los incapaces. Tenemos una problemática. La problemática planteada en lo que la Biblia me muestra y lo que todos ustedes me aconsejaron. Ustedes me aconsejaron personas honestas, responsables, con una visión, muy buenos, de carisma, que sean leales, que sean de mi confianza y que sean de la iglesia. Eso es lo que ustedes me aconsejaron. Pero cuando yo veo la palabra de Dios, y la palabra de Dios me muestra que las personas que Jesús escogió para que fuesen sus apóstoles, que de hecho ya eran sus discípulos, vamos a hacer una pequeña reflexión en esta parte, no eran personas como el perfil que nosotros estamos buscando para crear una empresa. Yo sé que usted está diciendo: hermano, es que usted me habló de un negocio. Si usted me hubiera dicho que era para formar un ministerio, para hacer una misión, para ir a poner una iglesia, las cosas hubieran cambiado. Sí, hubieran cambiado. Y usted hubiera sido más estricto y hubiera puesto más restricciones y hubiera tratado de buscar cualidades que estaban por encima de las que usted ya me dio, porque no se trataba de un trabajo cualquiera, sino que se trata de la obra de Dios. Pero yo debo decirle, vamos a revisar un par de perfiles de las personas que nos está mostrando la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta que están tan distantes de ser quienes nosotros quisiéramos que fueran. Ahora dejamos esto por un lado y vamos a pasar a aclarar el punto con respecto a discípulos y apóstoles. ¿Usted sabe la diferencia entre discípulo y apóstol? Bueno, en razón de tiempo, permítame aclararle, para los que no saben. Un discípulo es aquel que está dispuesto a seguir y aprender, ¿sí? Usted viene aquí y quiere escuchar porque quiere aprender. Trae su cuaderno, trae sus apuntes, trae sus notas, o en su dispositivo electrónico. Usted está copiando todo lo que el pastor o quien esté enseñando la palabra dice. Usted está memorizando las alabanzas y está razonando en ellas, está copiando de dónde vienen, las que no están en el himnario. Hoy cantaron 3 que no estaban en el himnario y dónde las encuentro. Usted viene al colegio de teología, al seminario, quiere involucrarse, quiere aprender. Usted se sienta con sus líderes del ministerio y usted lo cuestiona y le pregunta: ¿y qué es esto de la salvación? ¿Y qué es esto del bautismo? Ok, ese es un discípulo, el que quiere aprender. Ahora Jesús en ese día tenía muchos de sus discípulos, ¿sí? No eran solo los 12 los que estaban ahí. Pero de esos montón que tenía, Jesús dijo: ok, voy a llamar a 12. Y estos ya no van a ser solo aprendices, ya no van a ser solo estudiantes. Si usted quiere manejar discípulo en una palabra un poco más contextualizada, usted puede ocupar un estudiante, ¿sí? Entonces Jesús dice: ahora voy a llamar a estos estudiantes que quieran replicar y enseñar lo que yo les voy a mostrar durante un periodo de tiempo. De aquí que la palabra apóstol podemos ponerle el derivado de enviado con un propósito. Podemos decir que es un embajador, alguien que representa los intereses de aquel que lo envía. En este caso, sabemos que los apóstoles representaban los intereses del reino. Iban a replicar y a enseñar exactamente de la misma manera que habían sido enseñados. Tal cual le dijo Pablo a Timoteo: enseña lo que yo te he enseñado y lo que yo aprendí del Señor. Encarecidamente, por favor,
repara en esto, y le da la lista de lo que tiene que hacer. Ese es un apóstol. Entonces hay una diferencia, ¿sí? Ahora bien, hoy en día no podemos hablar de los apóstoles porque dicen los estudiosos, esto no es algo que yo me he inventado o que nosotros hemos creado, sino que aquellos que son eruditos y estudian a profundidad la palabra de Dios, dicen que para ser apóstol se necesitan 2 requisitos. El primero es haber presenciado los milagros del Señor. Y el segundo, haber visto al Cristo resucitado. Así que sabemos pues que aunque usted pueda ver un milagro del Señor, alguien sana de cáncer, alguien es liberado de prisión sin ningún precedente, es un milagro, pero no hemos visto al Cristo resucitado, mas sin embargo creemos en Él y sabemos que resucitó. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Pero fíjese por favor que ambos, el discípulo y el apóstol, tenían un fin en común. Y era prepararse para poder enseñar la Biblia en algún momento. Ahora, por favor, quiero que volvamos a la lectura después de haber aclarado ese punto y veamos cómo hizo Jesús para escoger su equipo de trabajo. Porque Jesús tuvo un método muy fácil, nada complicado. Y estoy seguro, iglesia, que este método le va a servir a usted para poder llamar más personas a su ministerio, para que más personas puedan venir a esta iglesia. Y si usted siente que el lugar al que el Señor lo ha llegado a servir, las personas están menguando, los siervos están menguando, usted va a saber qué hacer. No en base a lo que usted cree, como todos decidimos emitir una opinión cuando yo hice la pregunta, sino porque la palabra de Dios nos dice cuál es el método. El maestro por excelencia nos lo va a decir. Volvamos ahora al verso 12. El verso 12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Bueno, y yo sé que usted me va a decir: hermano, eso está fácil, porque antes de hacer cualquier cosa yo debo de consultar a Dios. ¿Pero qué le consultó a Dios? Hermano, le consultó a quiénes iba a nombrar. Sí, y Dios le iba a poner a su hijo las personas que él iba a nombrar como apóstol. Fíjese que yo soy un poco más curioso y detallista en pensar a qué fue al monte a orar. Porque me llama la atención que si usted va a lo intencional de Lucas, en el verso 16 da un detalle. Y si usted ve la forma en que están agrupados los discípulos, los apóstoles en esta porción, es una forma distinta a como lo agrupan en los otros evangelios. Porque primero pone al círculo íntimo de Jesús, a los 4. Luego pone a 2 que eran muy serviciales. Luego agrupa a 2 que tenían características muy específicas y que no eran buenas. Ya más adelante vamos a ver los perfiles. Y por último, fíjese bien, por último, pone a 3. A uno que era un revoltoso, al otro del cual pues no se menciona casi nada o muy poco, y al último que lo define con un adjetivo completamente feo, del cual nosotros no queremos saber. Le llama traidor. Entonces yo me pregunto: Jesús, ¿cuál fue tu oración en el monte? ¿Por qué tardaste una noche orando? ¿Será que solo para saber quiénes eran? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Jesús sabía que las ovejitas que el Padre le iba a dar, exacto, no eran ovejas, eran cabras. Y a lo mejor uno de ellos no era cabra, era camello o algo que se le parezca. Y Jesús iba a necesitar suficiente amor, porque no olvide que Jesús era hombre. No olvide que Jesús era 100% hombre, se enojaba. ¿No recuerda cuando agarró a latigazos a los que estaban en el templo? También lloraba.
¿No recuerda cuando Lázaro estaba muerto y él lloró? Y también se sentía angustiado. ¿No recuerda cuando el Getsemaní de sus ojos cayeron lágrimas como gotas de sangre? Entonces, si usted está pensando de que Jesús, si bien tranquilo y esos 3 años iba a convivir con los discípulos sin importar quiénes eran, hermano, está equivocado. Porque Jesús era hombre. Y esa oración que hizo él durante toda la noche era para que el Padre, en primer lugar, le pudiera dar suficiente amor para tolerar al bravucón de Pedro, para amar a los 2 explosivos que menciona la Biblia como los hijos del trueno, que era Juan y Jacobo, para poder amar a este hombre que no le importaba a quién le sacaba dinero con tal de ganar dinero, que era Mateo, para poder amar a aquel que lo iba a cuestionar cuando resucitara y le dijera: a ver, enséñame tus manos, quiero ver si sos vos el que ha resucitado. Y para poder amar al mismo que lo iba a entregar con un beso. Jesús necesitaba mucho amor. Y yo quiero preguntarle a usted: ¿cuánto tiempo le dedica en la oración a sus discípulos? ¿Cuánto tiempo le dedica en oración a sus ovejitas? A los que se fueron, a los que no están, a los que están por irse, a los rebeldes. No, queremos los bien portados. Y yo oro, Señor, porque este chico tiene grandes cualidades. Y Señor, yo oro porque este puede cantar. Y Señor, yo oro porque este predica bien chivo. Pero aquel que viene sin uniforme, que se siente en la última banca, aquel que tiene un mal vocabulario, aquel que es un malcriado, que no ofrenda, que ni siquiera se quiere parar cuando vamos a orar, por eso no oramos. A ese ni le dirigimos la palabra. No, ¿para qué lo vas a invitar si ese no está en nada? Hermano, le estoy contando lo que hacemos en mi iglesia. ¿Sí? Amén. Le dije, por eso le aclaré que este es un mensaje que yo estudié hace casi 3 semanas en mi iglesia. Porque eso pasa, es real. No oramos porque Dios nos ponga amor. Jesús sabía desde el primer día que iba a conocer a Judas, que Judas lo iba a traicionar. Imagínense qué dolor de cabeza para nuestro Señor levantarse cada mañana, bostezar, y cuando se giraba para un lado, ahí estaba el Judas roncando. Ellos vivían juntos por 3 años, dormían juntos por 3 años, comían juntos por 3 años. Sume 365 días por 3. ¿Cuánto es? Toda esa cantidad de días. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Por esa razón, esa noche se fue al monte a orar, porque necesitaba pedir amor. Necesitaba mucho amor. ¿Están serios? Vamos al verso 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hermano, cada uno de estos discípulos que fueron apóstoles eran diferentes, no eran iguales. Nosotros queremos en nuestra casa que como mi hijo mayor se porta bien, mi hijo menor se porte bien también. Y que como mi hijo mayor se saca buenas notas, queremos que mi hijo menor se saque buenas notas. Hermano, no son iguales. No lo son. Son diferentes. Uno es cariñoso, el otro es apático. Uno es carismático con sus amigos, el otro no tiene nada de empatía. No son iguales. Y nosotros cometemos el error. ¿Por qué no ves a tu hermano? Mira cómo es tu hermano. Por favor, miren a Jesús y dígame cuándo en los evangelios Jesús le dijo a Judas: ¿por qué no sos como Juan, el que me ama?
Nunca los comparó, jamás. Le pidió a uno ser como el otro. Jesús aceptaba las diferentes personalidades de cada uno de ellos. Y le voy a recalcar todo el momento que yo esté predicando, que también aceptaba la personalidad de Judas. Judas era una persona oportunista. Allá en Betania le quiebran un perfume, tiene un frasco de alabastro, carísimo ese frasco, ya no digamos el perfume. Y Judas dijo: Señor, démoselo a los pobres. No lo quería dar a los pobres, lo quería para él. Pero Jesús aceptaba esa personalidad. Hermano, muchas veces nosotros no aceptamos la personalidad de nuestras ovejitas. Yo esto no lo entendía hasta que el Señor me dio el privilegio de conocer el pastorado. Yo decía: ¿y por qué mi pastor aguanta este? ¿Y por qué mi pastor aguanta aquella? Yo ya les hubiera dado corte. No sé si le pasa lo mismo, pastor. No. ¿Y sabe qué dice uno? Es que a los dos los amo. Porque Dios pone ese amor. Hermano, si usted tiene una responsabilidad sobre alguien, usted debe de saber que debe de pedir amor, porque es la ovejita que Dios le ha dado. Y usted debe de cuidarla, debe de sanarla. Ay, hermano, pero es que usted dice eso porque los discípulos amaban a Jesús. Los apóstoles amaban a Jesús. ¿Sabe por qué? Recuerdo que en Juan va Jesús caminando y de repente uno le dice a Juan el Bautista: hey, dicen que ahí anda uno que es el Mesías. Y Juan el Bautista le dijo: sí, yo no soy ni capaz de desatar sus sandalias. Él es quien ha de venir, a él es al quien yo anuncio. Y corre y va a buscar a Jesús. Le dice: Jesús, ¿dónde estás? ¿Saben qué le dijo Jesús? ¿No quieren venir a dormir conmigo? Voy a pasar la noche en tal parte. ¿Qué les parece? Vamos, jugamos un rato, o vemos una película así, ponemos el Netflix o qué. Y corrió y le fue a decir a su hermano: mira, ahí anda de aquel que nos hablaron, vamos. Y se fueron con él. Por eso amaban a Jesús, porque Jesús invertía tiempo en ellos sin importar quiénes ellos eran. Pero nosotros queremos que estén en la iglesia para servir y ni siquiera les hemos preguntado si tienen COVID. Entonces por eso no nos aman. Queremos que nuestros hijos nos hagan caso y no invertimos en ellos. Sí, un billete de $100 trata de reemplazar el abrazo de nuestra hija cuando su novio lo dejó. Anda, cómprate el teléfono que querrás. Ahí vas a encontrar otro. No, amén. No, jamás el tiempo de calidad va a ser reemplazado por nada, jamás. Así que líderes, quien sea que tenga cargo sobre alguien, si usted no está haciendo discípulos, es porque no está invirtiendo tiempo en ellos. Y si usted no invierte tiempo en ellos, no va a tener discípulos. No crea usted que los otros que estaban ahí no merecían ser apóstoles. No, era un grupo, sí, alrededor de 120 los que andaban detrás de Jesús para todos lados. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos. Pero Jesús, de ese montón de gente, recibió del Padre, porque se lo dio el Señor, lo peor, los más necesitados, los incapaces, los de mente dura, los que no quieren nada, los que no son visionarios, los que solo piensan en ellos, los egoístas, los ladrones. Entonces, cuando usted reciba en su ministerio o cerca de usted una ovejita que no es ovejita, sino que es cabra o parece camello, ámelo, invierta tiempo en él, gócese con él, escúchelo,
A veces solo necesitan ser escuchados. Es que no quiere nada con Dios. ¿Y que acaso nosotros somos Dios? Es que no quiere nada con Jesús. ¿Y cuando el Señor Jesús me ha dado a mí el derecho de poder decir, vas a desechar a este porque no quiere nada conmigo? Perdóneme, pero la Biblia dice que al final Él va a separar el trigo de la cizaña, pero Él, no yo. Número 3. En el verso 14 le dije, Lucas, que es una persona muy acuciosa y una persona muy intencional, agrupa a los discípulos, que fueron apóstoles en este momento, por grupos. Pero veamos un par de perfiles. Pedro y Andrés, pescadores de Galilea. No eran unas personas estudiadas, no eran personas cultas. Por ahí dicen algunos que sí tenían una compañía pesquera. Pues con esto más si eran así, porque significa que ellos estaban interesados en el materialismo, que su única intención era tener relaciones con gente de otros lugares para poderles vender el pescado que ellos sacaban. Pero créamelo, estudiados no eran. Eran lo más vulgar y lo más callejero que podamos encontrar. Ahora, por si fuera poco, la Biblia describe a Pedro con un temperamento terrible, ¿sí? Una persona de carácter sanguínea, ¿sí? Esa es su característica. Usted pueda leer los temperamentos, los diferentes temperamentos de las ahí va a ver. Y Pedro era sanguíneo, una persona temperamental. Bueno, de hecho, cuando llegaron a traer a Jesús, sacó su espada y quiso matar al que estaba ahí. Que el que estaba ahí se ha de haber apartado y por eso le agarró la oreja, es otra historia. Pero las intenciones de Pedro no eran abrirle un piercing, ¿sí? o decorarle por acá. Quería matarlo. Aparte de eso, Pedro no era una persona de fiar. Él le decía, te amo Jesús, y a la vuelta decía, no, yo no conozco a Jesús. Él le decía, Señor, yo voy a estar contigo y te voy a defender. Y a la vuelta se puso a hablar y a maldecir como las personas que no seguían a Jesús. Ya le mencioné a Jacobo y a Juan, ¿sí? Aparte de eso, Jacobo y Juan, que son llamados por la Biblia los hijos del trueno, imagínese usted, esto no es digno, no es un apodo digno que yo quisiera tener. ¿Sí? Este Jacobo y Juan eran personas que eran interesadas en una posición. Me acuerdo que llega la mamá de Jacobo y Juan y le dice, hey Señor Jesús, y cuando estén en el cielo, ¿será que mi hijo puede sentarse a tu izquierda y el otro a tu derecha? Querían una posición en la iglesia, querían ser llamados líderes, querían ser llamados pastores. Entonces no eran personas que estaban interesados en el reino. Felipe siempre ponía en cuestión lo que Jesús pudiera hacer sobrenaturalmente. ¿Cuántos panes tengo ahí? Le dijo. ¿Cuántos peces? Apenas hay tantos, Señor, y mira cuánta gente hay ahí, le dijo. Era una persona que siempre ponía en cuestionamiento, era un escéptico por naturaleza. ¿Qué hablar de Mateo? Mateo era una persona, un cobrador de impuestos. ¿Saben lo que hacían los cobradores de impuestos? Ellos tomaban la cartera del Imperio Romano y le decían, no te preocupes, yo te voy a recuperar el dinero que mi pueblo te debe. Iban por ahí donde la familia de Catherine y le decían, Catherine, aquí vengo en nombre del Imperio Romano, vienen estos soldados, la guardia romana. ¿Sabe cuántos era la guardia romana? Era alrededor de 40 soldados romanos. Pues este poquito de soldados, Catherine, me acompañan para que le pagues al Imperio Romano. Y Catherine decía, no tengo. ¿Y sabe lo que hacía este Mateo, su propia sangre? Llévensela. Llévense a su mamá, llévense sus posesiones, llévense a su hermano, llévenselo todo. Golpéenlos, mátenlos y quítenles todo, a manera que ellos le paguen al Imperio Romano. ¿Creen ustedes que querían a los judíos? Veamos otro perfil. Bueno, ya vimos a Tomás. Y ustedes saben quién es Tomás. Un incrédulo, un dudoso, ¿sí?
Cuestionaba la divinidad de Jesús porque no creía que Jesús podía resucitar de entre los muertos. Y por último, Judas. ¿Saben lo que más me duele a mí de Judas? A mí no me duele tanto que Judas haya traicionado al Señor. A mí me duele que Judas no pudo ver que Jesús le amaba tanto, que no corrió a la cruz a pedirle perdón al Señor, sino que corrió donde los hombres y se remordió en su conciencia y les dijo: aquí están estas monedas, son suyas, no las quiero, no quiero ese precio de sangre. Yo digo: Judas, ¿por qué no corriste donde Jesús? ¿Por qué no fuiste a la cruz? Te arrodillaste. Y eso es lo que a mí más me duele de Judas. Entonces, hermanos, si usted está esperando personas ideales, perfectas, para su iglesia, para su ministerio, en su familia, sepa lo que no. Y sepa que usted necesita orar mucho por ellos. Hoy en día nosotros buscamos cualidades en lugar de buscar personas necesitadas de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Usted recuerda el Sermón del Monte? Aquellos que tienen necesidad, los pobres de espíritu. Esos necesitan. Lejos estamos de orar por quienes nos va a dar el Señor. Lejos estamos de amar a los que más nos incomodan. No, yo le sirvo: hermano, pase aquí, siéntese. Y aquel que me cae mal, dale asiento vos. Porque nos cae mal. Hermano, perdóneme, no me venga a decir que usted le sirve a Dios si no le sirve al hombre. Y sírvale al que usted no quiere, sírvale al que le hace daño, sírvale al que lo traiciona, sírvale al que lo ve mal. Porque es bien fácil servirle al que me quiere. Pero Jesús no hizo eso. ¿No se acuerda en la última cena? Ahí estaban todos. Antes de entrar al lugar donde iban a cenar, les lavó los pies a todos. 24 pies apestosos, porque ellos caminaban en el polvo. No usaban Tommy Hilfiger, ni usaban Nike, ni Adidas. Usaban Dodge patitas, ¿sí? Y les lavó los pies y se los secó. Y luego de eso les sirvió la comida. Y con sus manos, no con cuchillo, con sus manos les partió el pan. De su propia copa les dio de beber. Y le dio de beber a Judas. Y le dio de beber a Pedro. Y le dio de beber a Tomás. Hermano, jamás olvide de dónde el Señor lo llamó a usted. Porque también nosotros fuimos cabras o camellos en algún momento de la historia. Muchos usamos traje, corbata, la Biblia bajo el brazo, y seguimos siendo cabras o camellos. ¿Y sabe qué? El Señor todavía me tiene predicando porque me ama. Porque me ama. Porque Él no se fija en mis incapacidades. Él se fija. Él ve en mí el producto terminado. Él ve en mí un alma santa que Él apartó para que esté con Él por la eternidad. Eso mira el Señor. No ve que yo canto desentonado o que no me he aprendido las notas para tocar la guitarra. Él no ve que yo predico el mismo sermón todo el tiempo. Él no ve que yo no vengo con uniforme. Él no ve que yo no soy estudiado. Él mira en nosotros el producto terminado. Él proclamó el reino de esa manera. Él sabe que yo vengo de un hogar destruido. Él sabe que yo vengo de vicios. Él sabe que yo vengo de negocios sucios. Él lo sabe. Y aún así nos tiene sirviéndole. Porque nos ama. Entonces, hermano, ¿con qué cara yo le doy la espalda a los míos?
porque también son hijos de Dios. Debo amarlos. Claro, Judas se fue y el Señor no salió detrás de él. Que se vaya. ¿Sí? Pedro lo traicionó y Jesús no estuvo ahí vigiándolo. ¿Me estás traicionando? Que lo haga. ¿Por qué? Al final cada uno de ellos le iba a dar cuenta a Dios. Nuestro trabajo es amarlos. Finalmente, el corazón de este mensaje y de este estudio debe recalcar que Jesús llamó a los incapaces y que nosotros no debemos rechazar a las personas por sus defectos. Jesús llamó a los despreciados, a los que nadie quería. Nosotros no debemos rechazar a nadie por sus imperfecciones. Tercero, Jesús llamó a los imperfectos. Nosotros no podemos despreciar a nadie porque no cumpla al pie de la letra los requisitos que yo quiero que tenga. Dios nos llamó, hermano, por favor, recuerde esto. Dios nos llamó a proclamar el reino, no a escoger cristianos. Porque eso, dice el libro de Hechos, que Él los va a añadir día tras día. Yo debo de cerrar mi estudio el día de ahora. Y si yo quiero rescatar algo bueno de esto es pensar que hay mucha gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Y que yo no voy a ser aquel que limite el crecimiento de esos discípulos. Si algo tengo que aprender yo hoy y llevarme a mi casa, es que voy a dedicarle tiempo a esas personas, no importa quién sea. No importa que no quieran aprender o que sean muy capaces para aprender. Voy a hacerlo. Voy a invertir en ellos. Así, si un día no están, el Señor no me lo va a demandar y no me va a decir: si te hubieras ido a comer tacos con Él, otra cosa fuera. Si le hubieras preguntado cómo sigue, otra cosa fuera. Y tercero, la oración es muy importante. Y los cristianos de hoy en día carecemos de calidad de oración, no de tiempo. Porque todos oramos por lo menos los 3 tiempos. Todos oramos antes de salir de nuestra casa y antes de dormirnos. Todos oramos con nuestras familias. ¿Cuántas veces van ahí? 5, 6. Todos oramos las 3 veces que nos congregamos. 7, 8, 9. Y dentro del culto oramos por lo menos 3 veces más. Súmele. Es decir, que la semana todos tenemos por lo menos unas 20 oraciones. Y cada una de ellas dura 1 minuto. O sea que oramos un poco más de media hora a la semana. Pero en realidad es calidad de oración. Comience a orar por las personas nombre por nombre. Y comience a orar por los que no conoce. Comience a orar por los que lo van a traicionar o los que ya lo traicionaron. Comience a orar por aquellos que no creen en usted. Comience a orar por aquellos que usted piensa que no valen pero ni un centavo. Cuando usted comience a hacer eso, el Señor le va a cambiar la perspectiva. El Señor quiere que amemos a las ovejitas de Dios. Oremos. Gloria a Dios. Señor, gracias porque tu palabra es clara, es directa y golpea nuestros corazones. Porque semejante filo de espada puede traspasar nuestras coyunturas y hacernos reflexionar en aquellas cosas que no están bien. Y hoy hablaste a nuestros corazones. Señor, quiero pedirte especialmente por el pastor de la iglesia, hermano Edwin, por sus líderes,
por su directiva, por las ovejitas de esta iglesia, Señor. Que tú puedas darles el crecimiento a través de tu palabra que ellos necesitan. Y gracias, Señor, por el tremendo trabajo que ellos hacen por